Vamos a continuar con el módulo 1 del taller de herramientas prácticas para aplicar las NIF. En esta oportunidad vamos a ver el tema de propiedad, planta y equipo. El registro de estos activos de conformidad con las normas internacionales de información financiera se realiza con base a la NIC 16, cuyo nombre es propiedad, planta y equipo. Esta norma en específico nos dice que este tipo de activos son de naturaleza tangible. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. La NIC 16 va a regular activos tangibles y todos aquellos activos que son de naturaleza tangible van a estar regulados o normados por la NIC 38. Siendo que aquí tenemos estos activos tangibles, tenemos como una segunda característica que son adquiridos para la producción de bienes, la prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Es decir, son activos que se adquieren para la operación del negocio. Vamos a utilizarlos en la empresa, en los procesos productivos de la institución. Y finalmente tenemos una última característica y es que estos van a ser adquiridos para usarse por más de un periodo. Es decir, no son una adquisición de corto plazo. En el estado de situación financiera los vamos a clasificar como activo y vamos a ir en la sección de activo a colocarlo como un activo no corriente. La NIC 16 a su vez nos define algunos conceptos que tenemos o que es importante entender en relación a propiedad, planta y equipo. Primero, el costo de estos activos va a ser el importe en efectivo que pagamos por el mismo o el valor razonable de la contraprestación integrada. Tenemos que entender que no todo activo que adquiramos va a ser en efectivo. Hay algunos casos, por ejemplo, cuando se realiza un intercambio no monetario donde no tenemos un pago como tal, pero aún así estamos adquiriendo el activo, en cuyo caso vamos a tener un valor razonable de lo que se entregó a cambio de lo que estoy recibiendo. Pero a tintes generales vamos a tener que el costo va a ser el importe que yo pago por ese activo. Va a tener un segundo elemento, que es el importe depreciable, el cual está acompañado del tercero, que es la depreciación. Un activo de propiedad, planta y equipo, yo lo adquiero para utilizarlo por más de un periodo, pero este activo va a irse deteriorando a lo largo de la vida útil. Y aquí entra en juego un concepto que es la depreciación. Es el importe del activo distribuido a lo largo de su vida útil, que lo que va a representar es que el activo va a ir perdiendo valor a través del tiempo por su uso o desuso. No es lo mismo haber adquirido el activo hoy, haberlo adquirido al valor que va a tener dentro de 5 años. Este ya va a tener más uso dentro de algunos años que el actual. Entonces, a lo largo de la vida útil del activo vamos a irlo depreciando y al final de su vida útil, el mismo ya puede ser dado de baja, ya hemos reconocido todo su importe. La depreciación entonces es la distribución del importe depreciable a lo largo del tiempo. Y el importe depreciable va a ser el valor por el que adquiero el activo menos el valor residual. Aquí me voy a adelantar a la siguiente diapositiva. El valor residual de un activo de propiedad, planta y equipo es un importe que yo espero al final de su vida útil recuperar del mismo. Ya sea que lo venda completo, que lo venda en partes, o es un importe que yo espero podría obtener por la disposición del activo, que perfectamente podría ser cero, pero es una estimación de lo que yo podría obtener por este activo. Y aquí he hablado sobre lo que es vida útil. La vida útil es el periodo esperado de uso del activo o el número de unidades de producción esperadas. Entonces es un periodo de tiempo que nosotros consideramos este activo vaya a operar.
que no necesariamente coincide con la regulación tributaria. Por eso es que para fines tributarios la administración haya considerado una X cantidad de años, pero nosotros consideramos que el periodo esperado del activo sea una cantidad diferente. La cantidad esperada es más tal vez basado en el fabricante, en nuestra experiencia sobre el uso del activo, y para fines tributarios va a estar más por lo que nos diga o considere la administración tributaria. Pero a título general, la vida útil entonces es el periodo de tiempo por el cual consideramos que vamos a poder utilizar este activo. De esos elementos de los cuales he mencionado, el costo, el importe depreciable, la depreciación y la vida útil, vamos a sacar que va a existir un valor en libros a lo largo de la vida del activo. Si bien es cierto, yo lo adquiero hoy a un costo específico X, que va a ser el importe en efectivo o su contraprestación, le voy a ir registrando la depreciación a lo largo de la vida útil, y esta depreciación va a hacer que su valor se reduzca. La depreciación la vamos a tener con una contrapartida del activo en sí. Así que si yo tengo mi activo y tengo una depreciación, el activo es un bien de la empresa, la depreciación es una contrapartida de este activo, el valor en libros va a ser el valor del activo menos su depreciación. Y como es una cuenta del estado de situación financiera, va a ser una cuenta acumulativa. Vamos a tener que ir acumulando la depreciación periodo a periodo que nosotros vayamos trabajando con este. Y además nos dice la norma que tengo que restarle para determinar el valor en libros las pérdidas por deterioro del valor. Las pérdidas por deterioro del valor se llevan de conformidad con la NIC 36. Continuando con los conceptos de la NIC 16, tenemos que el valor razonable es un precio que se recibe por vender un activo. Como mencionaba en la diapositiva anterior, entonces yo puedo recibir el activo por un importe de dinero, pero en algunos casos no tengo ese importe de dinero, entonces tengo un valor razonable que es un precio por que podría o que recibiría por vender ese activo. Por otra parte, tenemos la pérdida por deterioro del valor, que también mencioné anteriormente. Dije que el valor en libros era el valor del activo menos la depreciación menos la pérdida por deterioro del valor, y la pérdida por deterioro de valor es un exceso que tiene el importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. Es un exceso. Entonces tenemos que determinar qué es el importe recuperable de cada uno de nuestros activos para ver si tienen ese exceso. El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso. Esto es de conformidad con la NIC 36. El objetivo de este video es ver la NIC 16, pero aquí rápidamente vemos que entonces tengo que determinar el importe recuperable, que es el mayor entre el valor razonable menos los costos de ventas de un activo y su valor en uso. Tengo dos cálculos, el valor en uso y el valor razonable menos los costos de ventas de ese activo. Una vez que elijo el mayor entre los dos, voy a compararlo con el valor en libros. Y si el valor en libros excede a ese importe recuperable, ahí voy a tener el exceso. Y ese exceso es la pérdida, que va a ser otra contrapartida, igual que la depreciación, que resta valor al activo de propiedad, planta y equipo. Tenemos el valor residual, que ya lo mencioné anteriormente cuando me adelanté, que es un importe que yo espero al final de la vida útil del activo. Y finalmente, el valor revaluado, que este nos lo indica la NIC 16, yo puedo llevar el activo al costo o por el método de revaluación.
Y cuando yo hago el método de revaluación, el valor revaluado es un valor razonable que tiene el activo en el momento de yo realizar la revaluación. Es un valor que yo podría recibir por aquel activo en ese momento, y entonces es un importe que más bien va a adicionarle o podría adicionarle al activo de propiedad, planta y equipo. Bien, una vez vistos estos conceptos relacionados con propiedad, planta y equipo, vamos a comenzar con el registro de un activo. ¿Cuándo debo registrar un activo de propiedad, planta y equipo? Debemos registrar los activos de propiedad, planta y equipo cuando es probable que la entidad vaya a obtener beneficios económicos futuros derivados de la utilización del activo. Recordemos que desde la definición de un activo de propiedad, planta y equipo dijimos que son activos para la operación de la empresa. Entonces, el uso de estos activos va a generar un beneficio que tiene que ser para la empresa. Si el beneficio no es para la empresa, no tendríamos que hacer o no debería ser un activo de propiedad, planta y equipo. Habría que ver la naturaleza de ese activo. Y por otra parte, si el costo se puede medir con fiabilidad. Aquí tendríamos dos elementos para medir ese costo, ¿verdad? El precio de adquisición o el valor razonable, conforme a los términos que habíamos visto previamente. Pero entonces voy a reconocer el activo siempre que yo pueda determinarle un monto y que el beneficio económico por su uso sea para la empresa misma. Bueno, entonces determino que efectivamente yo soy el que tengo el beneficio y le pude determinar un monto. Hay unos elementos que yo voy a poder capitalizarle al registro. ¿Cuánto es ahora el importe económico por el que lo voy a poner? El importe económico del activo va a ser el precio de adquisición neto. Es decir, que si tengo algún descuento comercial, vamos a rebajárselo a ese precio, ¿verdad? Es por el importe que yo tuve en la factura. Pero a ese precio le voy a poder capitalizar algunos elementos. Los aranceles de importación por la adquisición del activo. Los impuestos que no sean recuperables. Los costos directamente atribuibles para darle su condición y ubicación actual. Es decir, si yo tengo que acondicionar un área para que ese activo esté ahí y pueda funcionar, son costos que voy a poderle capitalizar al mismo. Y el costo de desmantelamiento y retiro de lo que vaya a requerir. Entonces, aquí tenemos varios elementos que puedo capitalizar un poco más de cuando vimos los inventarios. En específico, podría capitalizar los costos de preparación del lugar, el emplazamiento físico, los costos de manipulación, el transporte, la instalación, el montaje, los honorarios profesionales para que me hagan, digamos, la preparación del activo, las pruebas para comprobar su funcionamiento, los permisos, los gastos legales asociados a la transacción, algunos gastos financieros de conformidad con la NIC 23, pero tengo que tener cuidado. No puedo capitalizarle cualquier gasto que surja durante la adquisición del activo. Hay algunos que no podría ser. Por ejemplo, vandalismo, errores en instalación, robo de bienes, daños durante el almacenaje o instalación y multas por no obtener los permisos correspondientes. Todos estos son costos extraordinarios que podrían presentarse durante el proceso de instalación del activo o de la adquisición del activo, digamos, el vandalismo, los errores de instalación, los robos de bienes no asegurados, los daños durante el desalmacenaje e instalación y las multas por no obtener los permisos, puede ser que se presenten, puede ser que no se presenten, pero si se llegan a presentar, no es un gasto que
realmente hubiese ocupado el activo para poder estar en funcionamiento. Son gastos extraordinarios que tuve que incurrir por situaciones particulares y que por esa naturaleza no puedo capitalizarlos. Y hay uno muy importante que no veo en la lista, pero lo voy a mencionar, que es el gasto de capacitación. Cuando yo tengo una nueva maquinaria, hice todo para eh, acondicionar el área, colocarla. Su posterior capacitación ya es un gasto de operación, no es un gasto capitalizable al activo como tal, porque ya el activo funciona. Toda la capitalización termina cuando yo ya tengo el activo apto para ser utilizado. Por otra parte, tenemos algunas formas en las que podríamos adquirir un activo de propiedad, planta y equipo. Las formas de adquirir el activo de propiedad, planta y equipo son, voy a devolverme, mediante una adquisición global. Entonces, no adquiero un activo único, sino que adquiero un paquete de varios activos. En cuyo caso, para poder llevarlo a libros, tengo que asignarle un precio a cada uno de los activos individuales que compré en ese bloque. Esa distribución de cada uno de los elementos del activo, cada activo en forma individual, se hace por su importe razonable. Entonces, si yo en ese paquete compré 5 activos, tengo que ver cuánto es el valor razonable de cada uno de ellos para determinarles una proporción razonable para poder distribuir el precio de adquisición global. Podríamos adquirir el activo a plazos, es decir, utilizando un financiamiento en la compra. Podríamos adquirirlos por medio del intercambio de acciones. Entonces, no entrego dinero, sino que a cambio del dinero entrego acciones, y aquí vamos a hacerlo entonces de conformidad con la NIF 2, pagos basados en acciones. Podría adquirir los activos por medio de donaciones, que entonces no adquiero el activo, sino que por ejemplo el gobierno me lo podría dar para como algún incentivo eh, que ocupan que la empresa cubra alguna necesidad del país. Puede ser también por medio del intercambio de carácter comercial o no comercial. Si fuera comercial, yo entrego un activo y voy a hacer la valoración por el valor razonable, y cuando es de carácter no comercial lo hago por el valor en libros de los activos que entrego. Bien, eso que hemos visto hasta el momento es la adquisición inicial de los activos de propiedad, planta y equipo. Pero los activos de propiedad, planta y equipo tienen la particularidad de que no van a estar por un periodo, van a estar por varios periodos. Durante esos periodos voy a tener que ir haciendo varios cortes. Y en cada uno de esos cortes voy a irle realizando mediciones posteriores. Uno de estos es eh, la identificación de elementos que se podrían adicionar al activo con el paso del tiempo. Tenemos unas erogaciones que la norma nos dice que son capitalizables y otras que no son capitalizables. Las erogaciones capitalizables son, por ejemplo, el reemplazo de partes o adiciones de partes que mejoran la capacidad productiva o amplía la vida útil del activo. Y tenemos erogaciones no capitalizables. Las no capitalizables son, por ejemplo, el mantenimiento diario o recurrente. El mantenimiento diario recurrente es necesario para que el activo funcione, pero no le va a aumentar su vida útil ni le va a hacer que mejore. Las capitalizables sí. Entonces, ahí hay que tener cuidado en ver si los mantenimientos que le hacemos van a mejorar o no la capacidad del activo y su vida útil. Y también
vamos a tener que determinar en esa medición posterior si lo vamos a registrar el activo por el método o el modelo de costo o el modelo reevaluado. Ambos modelos los plantea la norma y la empresa es la que establecería cuál es el más adecuado. En el modelo del costo, el costo de un activo, bajo el modelo del costo, vamos a partir del costo del activo, el precio por el que yo lo adquirí, y voy a presentarlo menos la depreciación y menos las pérdidas por deterioro del valor. Esa es la primera opción. La segunda opción es por el modelo de revaluación. Bajo el modelo de revaluación, vamos a hacer posteriormente a su adquisición la determinación de posibles aumentos en el valor del activo. Vamos a determinar un valor revaluado del activo mismo que también debe ser depreciado en caso de que exista y también va a poder tener pérdidas por deterioro. Ese modelo revaluado es como llevar un pedacito adicional del activo que pues va a tener el mismo comportamiento. Vamos a igualmente deteriorar, depreciarlo y deteriorar. Y aquí tenemos algunos elementos importantes a considerar en una reevaluación. Bien, en los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar el modelo de reevaluación es que la reevaluación se tiene que hacer con suficiente regularidad. Tenemos que definirle un plazo, no es simplemente que en un momento decidí hacer una reevaluación y ya nunca más la volviese, sino que una vez que yo escojo el modelo de reevaluación, tengo que determinarle una periodicidad para realizarla. El segundo elemento es que tengo que reevaluar todos los elementos de la misma categoría. Entonces, si yo tengo, no sé, vehículos, por ejemplo, y los mismos los reevalúo con cierta regularidad, no es que solo estoy reevaluando un vehículo, sino que si yo reevalúo un vehículo, tendría que reevaluar todos los vehículos. Todos los elementos de la misma categoría tienen que ser reevaluados. Se registra esa reevaluación como un superávit por reevaluación. Cuando se retira, se convierten en utilidades retenidas y la reevaluación se hace por un valor razonable. Bueno, eso ya lo habíamos visto desde los conceptos que la reevaluación es por este importe, pero aquí es muy importante que entonces lo vamos a llevar en superávit por reevaluación y conforme vaya desapareciendo, se va a llevar a utilidad retenida. Por otra parte, bajo el modelo del costo y bajo el modelo reevaluado, vamos a ocupar un elemento importante que es la depreciación. Y la depreciación, la norma nos va a permitir calcularla por cuatro formas. Línea recta, suma de dígitos, unidades de producción y saldos doblemente decrecientes. Estos métodos que permiten la normativa son, bueno, el método de línea recta, donde vamos a tener una distribución equitativa a lo largo del tiempo. El método de suma de dígitos y de saldos doblemente decrecientes, que es una depreciación más acelerada al inicio y que al final de la vida útil es menor, y unidades de producción, que es bajo el entendido que nosotros tenemos unas unidades estimadas para ese activo y que conforme se vayan obteniendo, se va a ir realizando la depreciación. Aquí el método utilizado debe reflejar el patrón de consumo del activo, ¿verdad? El beneficio económico del activo. Siempre tomando en cuenta los componentes que vimos al inicio, de utilización, del desgaste físico, de la obsolescencia del activo
Y entonces deberíamos escoger el método que mejor refleje el comportamiento de este activo, el comportamiento del activo que estamos utilizando. Ok, entonces, una vez visto los métodos de depreciación, la norma, continuando, nos habla del deterioro del valor de los activos. El mismo pues se va a calcular de conformidad con la NIC 36, pero aún así recordemos que bajo los dos métodos vamos a tener que considerar cualquiera de los dos métodos de costo o de método revaluado, vamos a tener que considerarle el deterioro del valor. La norma no permite determinar si existen indicadores de deterioro, ¿verdad? Porque esto se va a realizar conforme a la NIC 36, pero se determina si el valor en libros es superior al valor recuperable, como les decía. Entonces, tenemos que determinar el valor recuperable, que la NIC 36 es la que nos dice cómo se determina. Voy a comparar el valor recuperable con el valor en libros y esa diferencia es la que llevaríamos por el deterioro del valor del activo, o bien puede ser que tratándose de una cuenta del estado de situación financiera haya algún tipo de recuperación y tengamos que revertir una parte del deterioro acumulado. Habíamos dicho que los activos de propiedad, planta y equipo se adquieren para más de un periodo, pero claramente no se adquieren para toda la vida. Los activos de propiedad, planta y equipo en algún momento desaparecerán. La norma nos plantea por lo menos 4 escenarios. El primero es cuando lo vendemos. Cuando lo vendemos tenemos que eliminar el activo y a su vez dar de baja la depreciación acumulada del mismo y su deterioro acumulado. Cuando ya no espero beneficios económicos del activo, lo cual es el punto de la depreciación, ¿verdad? La depreciación era el periodo durante el cual iba a tener ese beneficio económico. Al finalizar su vida útil, yo ya no espero beneficios económicos de ese activo y por tanto debería darlo de baja en ese momento. Cuando doy de baja el activo de propiedad, planta y equipo, voy a registrar una ganancia o pérdida por esta disposición. Y como mencionaba, eliminar el activo y su depreciación y su deterioro acumulado. No debería quedarme ninguna cuenta relacionada con el activo que dimos de baja. Y la ganancia o pérdida por la disposición del activo va a ser la diferencia entre el importe que tenían libros y el beneficio que obtuvimos por darlo de baja. Por ejemplo, si lo estoy vendiendo en un valor superior al que tenía en libros, tendría una ganancia. En caso contrario, tendría una pérdida. También en el caso de cuando no se esperan beneficios económicos, va a entrar, por ejemplo, que el activo ya no funcione. Tratándose de una máquina, por ejemplo, para la producción de algún bien y el mismo ya no nos funciona, dar de baja el activo va a generarnos una ganancia o una pérdida ahí al momento de lo que pudiésemos recuperar por el mismo, de su importe recuperable ese momento. Pero lo más importante en el momento de la baja de cuentas es que entonces no nos va a quedar ninguna cuenta relacionada con el activo. Finalmente tenemos la información que tendríamos que presentar en los estados financieros. La norma tiene varias solicitudes de información que tenemos que presentar. Primero, el importe en libros, la depreciación acumulada y el deterioro del activo. Vamos a tener entonces el activo por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada, menos el deterioro del valor acumulado. Los métodos de depreciación que nosotros seleccionamos, la vida útil de los activos y los valores residuales que esperamos.
lo cual es muy importante si tenemos o consideramos la verificabilidad de la información. Todas estas políticas son necesarias para poder verificar que las depreciaciones y deterioros están calculados adecuadamente. Tenemos que revelar además adiciones que se realicen, activos mantenidos para la venta, adquisiciones, revaluaciones, retiros, depreciación y pérdida por deterioro. Las diferencias netas de cambios surgidos en la conversión de estados financieros de moneda funcional. Aquí, al igual que como vimos en el tema de la NIC 2, puede ser que hayan transacciones de activos que se hayan realizado en otra moneda. Y de conformidad con la NIC 21, tenemos que ajustar a la moneda funcional. También tenemos que indicar si hay activos con restricciones, gravámenes o limitaciones de uso, y aquí con mayor razón, porque en propiedad, planta y equipo tenemos vehículos y tenemos terrenos y edificios mismos que las empresas generalmente utilizan para la adquisición de préstamos prendarios e hipotecarios, que hacen que tengamos alguna restricción sobre estos activos, o hay que tenerse cuidado. La fecha de la última revaluación, ya habíamos visto que la revaluación se tiene que generar con cierta periodicidad, y aquí vamos a ir revelando las notas de estados financieros, cuál es esa periodicidad y los métodos para determinar el valor razonable que empleamos en la revaluación. Básicamente hasta ahí termina la NIC 16, y aquí voy a mencionar un poco un tema que es la NIC 8, que va a estar relacionada con el manejo de los activos de propiedad, planta de equipo, y es cuando yo me equivoqué al hacer algún registro de propiedad, planta de equipo. Y aquí vamos a tener dos posibilidades. Yo me equivoqué o hay algo que cambió en las políticas de manejo del activo. El primer caso, que es un cambio en la política del activo, por ejemplo, el cambio en una estimación. Algunos de los elementos cambió: el valor residual, la vida útil y el método de depreciación. Esos pueden cambiar a lo largo de la vida útil del activo, porque hay que recordar que lo que nos decía la NIC 16 es que tengo que utilizar el método de depreciación que mejor refleje el uso de ese activo, y la vida útil es un estimado igual que el valor residual sobre el uso y sobre el monto que podría obtener al finalizar la vida útil del mismo. Entonces, estos elementos son o pueden tener cierta variabilidad, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hacemos un cambio en una estimación relacionada con propiedad, planta y equipo, vamos a hacer ese cambio, aplicar ese cambio a partir del momento en que se determinó realizar el cambio. Entonces, por ejemplo, si a partir de hoy voy a cambiar la vida útil del activo, a partir de este periodo, no me voy a devolver a cambiar todos los registros que ya he hecho, ni a recalcularlos. A partir del momento en que cambió el método, voy a hacer a determinar cuánto es lo que tengo en mis libros, y a partir de ahí aplicarle el nuevo método, hacer el ajuste a partir de ese momento. Esto se genera cuando hay un cambio en una estimación. Cuando, por el contrario, hay un error, por ejemplo, se utiliza una vida útil que no era, se utilizó un valor residual que no correspondía, se omitió el registro de la depreciación, se realizaron errores aritméticos, se realizó una inadecuada aplicación de políticas contables, o se cometió algún fraude. Pero bueno, el punto es que nuestro registro del activo está incorrecto. Tenemos que hacer un recálculo retroactivo. Tenemos que ver desde cuándo cometimos el error y hacer el recálculo desde ese momento. Para hacer la corrección del error, tendríamos que ver cuál es el importe que debería tener el activo en la actualidad versus el que tiene en libros, y hacer la corrección por la diferencia.
Y básicamente con eso terminamos la presentación de propiedad, planta y equipo. Muchas gracias.